Nos va a dar la charla María Chizikova, espero haberlo pronunciado bien, y nos va a contar cómo a través de tecnologías de lenguaje podemos mejorar la comunicación pues, entre el radiólogo, el médico remitente y el paciente. Así que con todos vosotras y vosotros, María, adelante. Un aplauso. Gracias. Hola. Buenos días a todos, ya casi tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este evento, porque todo el mundo creo que está pasando aquí pues, un buen rato, ¿no? Y nos lo estamos pasando muy bien. Y nada, agradecer al equipo de TechFest, primero por tenerme aquí y segundo por organizar todo esto, que nos lo estamos pasando de una forma magnífica. Y bueno, os traigo una charla sobre radiología y sobre un campo un poco, a lo mejor, no muy usual, ¿no? Sobre el procesamiento del lenguaje natural en radiología. Pero antes de empezar, pues me gustaría presentarme. Yo soy María y estudié Filología Hispánica en la Universidad de Jaén, pero luego pues, me dio un poco de curiosidad por explorar un mundo más allá de lo que es la lingüística, como es, ¿no? De filología, de literatura. Y pues por una curiosidad, por una semilla de curiosidad que sembró en mí un profesor de lingüística aplicada, me empecé a meter en un mundo de tecnologías de lenguaje y terminé siendo pues, lo que soy, autodidacta en Python. Y bueno, al final terminé haciendo un máster de tecnologías de lenguaje en la UNED. Y ahora soy investigadora predoctoral en procesamiento del lenguaje natural en el grupo de investigación SINAI en la Universidad de Jaén. Y aparte de eso, como el tema de la inteligencia artificial me fascina y las tecnologías de lenguaje terminaron siendo el campo en el que me encuentro genial todos los días, en los pocos ratos libres que tengo, me dedico a divulgar este conocimiento sobre la IA en general y el procesamiento del lenguaje natural en específico en Instagram. Así que, bueno, no me ofendo si ahora despistáis un momentillo para sacar los móviles y seguirme en Instagram si tenéis. Y, bueno, mi Twitter lo tenéis ahí. Y, bueno, lo que soy es autodidacta en Python, pero yo creo que aquí todos los que nos dedicamos a tecnología, al fin y al cabo, todos somos autodidactas, porque aunque te saques tu carrera, tu máster o incluso tu doctorado, nunca terminarás de llegar al nivel suficiente, porque siempre tendrás que seguir aprendiendo. Y esto no es autodidactismo, no es una etapa por la que pasas, es un estilo de vida. Y nada, dicho todo esto, pasamos a hablar de la radiología. La radiografía constituye hoy en día uno de los pilares fundamentales de la medicina moderna, porque pues, nos permite tener esta ventana al cuerpo humano, a visualizar estructuras anatómicas y detectar patologías de una forma temprana y de una forma no invasiva, o sea, que no nos hace falta abrir el cuerpo para ver las estructuras anatómicas y cómo están. Y es a través de estas exploraciones, como puede ser la tomografía computarizada o la resonancia magnética o una ecografía, es por los que los médicos remitentes pues, pueden hacer seguimiento de las enfermedades o diagnóstico. Y es por ello, por esta importancia que tiene la radiología, últimamente se venían desarrollando muchísimas cosas de inteligencia artificial aplicada en la radiología. Pero, ¿en qué pensáis cuando os digo inteligencia artificial en radiología? Se vienen a la mente cosas de imágenes, ¿no? De visión por computación, de cosas pues, que manejan estas radiografías, que al fin y al cabo son imágenes, y de hecho las exploraciones radiológicas se llaman aplicación de técnicas de imagen. Pero esto cuando se habla de inteligencia artificial en radiología, mucha gente piensa en las imágenes, en tratar las imágenes, y por eso me gustaría como ponernos un poco en contexto y hablar de cómo funciona una prueba diagnóstica. Bueno, esto es un poco el diagrama de flujo de cómo funciona una prueba diagnóstica. Primero, el paciente solicita una prueba radiológica, luego, pues, tarde o temprano, va a hacerse la radiografía o un TAC o lo que sea, una prueba radiológica. Luego, las imágenes obtenidas se almacenan y llegan al radiólogo, que observa estas imágenes y dicta el informe. Este informe se finaliza y se almacena en una base de datos y llega así a las imágenes y el informe juntas llegan a los médicos remitentes y también a los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que además de la evidente trayectoria de
de desarrollo de la tecnología, de las tecnologías de técnicas de imagen, también tenemos que tener en cuenta este informe radiológico. ¿Por qué es importante trabajar con los informes radiológicos? Pues porque el informe radiológico constituye una componente esencial de un estudio, porque tiene un objetivo esencialmente comunicativo. Un informe se elabora para que el médico remitente lo coja y se entere de los hallazgos que se hayan encontrado en una exploración, en una radiografía o en lo que sea. Y por eso es fundamental para la interpretación de los hallazgos de los médicos remitentes. Pero aparte de tener este objetivo esencialmente comunicativo, tenemos también la capacidad que tienen estos informes en grandes cantidades de servir como fuente de datos valiosa para la investigación y para la educación de los médicos pues, que se incorporan nuevamente. Entonces, por mucho que se trabaje en el desarrollo de las técnicas de imagen y además de esta evidente, digamos, trayectoria del desarrollo de radiología enfocada en desarrollo de técnicas de imagen, tenemos que pensar en otras cosas, como es la mejora de la calidad de comunicación entre los radiólogos y los médicos remitentes. Porque si fallamos aquí, o si tenemos al revés un buen tomógrafo, que nos saca imágenes en 4K y que es un cacharro que funciona muy bien. Si tenemos un cacharro que funciona muy bien aquí, pero fallamos aquí, las flechitas incluidas, no tiene sentido que tengamos un cacharro muy bueno. Y es que hemos malgastado un poco la inversión en comprar este tomógrafo muy bueno. Porque si no conseguimos transmitir un resultado de una prueba que se ha hecho bien y con mucha calidad, no tiene sentido que tenga tanta calidad la prueba. Y por eso se tiene que trabajar en mejorar la comunicación entre los radiólogos y médicos remitentes y también en hacer más eficiente este aprovechamiento que se puede hacer de los informes radiológicos en investigación y educación. Solución un poco que se propone y en la que se venía trabajando mucho en los últimos años es la codificación clínica. La codificación clínica viene a ser la indexación de los informes, de los documentos y sus partes también, con códigos de nomenclaturas estandarizadas. La nomenclatura estandarizada, que la más conocida, es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que va por su 10ª edición, ya viene la 11ª, y que son códigos que es un código por enfermedad, que vienen estructurados en una estructura jerárquica, pero al fin y al cabo viene siendo un código para cada una de las enfermedades que conocemos o las condiciones médicas que conocemos. También está la nomenclatura estandarizada de medicina, que es la SNOMED, que se usa mucho en Estados Unidos, pero sigue siendo códigos para enfermedades, asociados a enfermedades, también a procedimientos y cosas así importantes. La codificación clínica en radiología va un poco más allá de lo que son codificaciones más generales como CIE-10, que hace referencia a todas las enfermedades prácticamente que conocemos. En radiología existen codificaciones más específicas, que son, por ejemplo, los PIRAS, los BIRAS, los NIRAS y el TNM. No os preocupéis, son muchas abreviaturas, ya lo sé, pero ahora pues, iremos un poco desmenuzando lo que viene siendo cada una de estas. Pero antes de esto, me gustaría hablar de los objetivos que tiene la codificación clínica en la radiología. La codificación clínica en radiología pues, busca mejorar la comunicación entre los radiólogos y médicos tratantes, porque proporciona un lenguaje común. Si tú a un informe le asocias un código que tiene su significado y este significado es conocido tanto por los radiólogos como por los médicos remitentes, el médico remitente tiene mucho menos margen de malinterpretar un informe. Luego está el objetivo de estandarizar los informes radiológicos. Un problema que hay es que no hay una estructura fija entre las instituciones, incluso entre diferentes especialidades, y por eso se pretende encontrar pues, esta estandarización de los informes de radiología por medio de la codificación clínica. El tercer objetivo es guiar el manejo clínico, porque algunas nomenclaturas como el PIRAS y el BIRAS y el NIRAS proporcionan guías para manejo de las condiciones médicas de un paciente y estas guías vienen basadas en evidencias radiológicas, así que con esto pues, facilitamos un poco el manejo clínico y lo estandarizamos también. El penúltimo objetivo es el de facilitar la investigación en la educación.
porque etiquetando los informes con códigos clínicos, pues tenemos una base de datos más estructurada, y con una base de datos más estructurada se hacen las búsquedas más rápido y pues podemos aprovechar esta información de una manera más eficiente. Y el último objetivo, el último de la diapositiva, pero no por esto menos importante, yo diría que es el más importante, es que la codificación clínica en radiología busca mejorar el cuidado del paciente. Pues claro, porque todos los objetivos que venían mencionando hasta ahora pues, se llegan hasta eso, que se busca mejorar el tratamiento de la calidad del cuidado de un paciente. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien. Lo de vamos a etiquetar, vamos a tener cosas más estructuradas, mejoramos el cuidado del paciente, pero la codificación clínica es un proceso muy tedioso, que lo de leer un informe, interpretarlo y saber asignarle un código entre estas muchas nomenclaturas estandarizadas es un trabajo que requiere entrenamiento previo. Y lo que pasa es que esto, puede ser como una responsabilidad añadida de los radiólogos, que tienen muchas cosas, diría, como más importantes que hacer, que tienen que prestarle atención al paciente, que tienen que elaborar un informe, interpretar una radiografía para elaborar este informe, es que encima tienen que ponerse a asignarle código. O si una institución, una clínica, tiene muchos recursos, tiene dinero, pues en la codificación clínica puede convertirse en una necesidad de contratar un personal cualificado para eso. Pero repito que esto es un trabajo tedioso, muy repetitivo, por muy importante que sea y por mucha educación que requiera, sigue siendo un trabajo muy difícil y muy repetitivo. Y pues ahí estamos nosotros, la gente que hace cosas de inteligencia artificial. Con el fin de pues, promover la automatización de la codificación clínica, se propuso el proyecto OncoPlex, que se sigue realizando, ya está en su parte final, entre el grupo SINAI de la Universidad de Jaén, entre el grupo de investigación en el que estoy yo, y una clínica privada que es HT Médica, que tiene pues, muchas sucursales en Andalucía y también en el norte de España. Y pues, entre estas dos instituciones se propuso un proyecto que es el OncoPlex, que busca focalizar y busca centrarse en las nomenclaturas que son PIRRAS, BIRRAS, NIRRAS y el TNM. Veamos un poco por parte. Bueno, antes que nada, el proyecto OncoPlex, como muchos proyectos, pues tuvo sus tres fases. La primera fase es la anotación de los datos, la segunda, el desarrollo de los clasificadores y la tercera, la implementación de estos clasificadores en el flujo de trabajo de un radiólogo. En primer lugar, antes de pasar a la codificación, de hablar de las categorías que tienen los PIRRAS, BIRRAS, NIRRAS, lo más importante de este proyecto es trabajar protegiendo la privacidad de los pacientes. Por eso, el primer paso de la primera fase tiene que ser la anonimización de los informes con los que se venía trabajando. Luego ya llegamos a la fase de anotación. Esta fase se realizó con oncólogos y radiólogos de HT Médica. Y pues, veamos por parte un poco las nomenclaturas que se utilizaron según las cuales se etiquetaron los informes. Primero va el PIRRAS, que es Prostate Imaging Reporting System, que viene siendo pues, una nomenclatura para etiquetar informes radiológicos de exploraciones de próstata. Y es una escala de riesgo de 1 a 5, cuán probable es que una lesión de un paciente sea cancerígena. Así no es muy detallada la descripción de las etiquetas, pero sigue siendo difícil. Luego, el BIRRAS, como podéis adivinar, la B viene del inglés breast, que es de pecho, de mamografías. Con BIRRAS se etiquetan las mamografías y son ya 7 categorías que van desde 0, que es incompleta, que se requiere más estudios adicionales para asignarle cualquier etiqueta que sea como más contundente. Y la 6ª etiqueta, la más grave, viene siendo la malignidad demostrada por biopsia. Luego está el NIRRAS, que tiene 5 categorías que vienen siendo 7 etiquetas por lo de 2A y 2B, que son códigos que se asignan a exploraciones del cuello
Y pues, se asignan estas categorías que también tienen en cuenta un poco la recurrencia, ¿no? de si es una exploración segunda o tercera exploración de un paciente. Y va también desde estudio incompleto hasta una recurrencia confirmada, la progresión radiológica y clínica probada patológicamente. ¿Por qué os cuento todo esto? Perdonad la chapa, pero es que tenía que dejar claro que son codificaciones muy distintas, que no se puede entrenar un clasificador para todo, que sirva para estimar un riesgo de que tenga un paciente un cáncer o no, porque esto no trata tanto de marcar el cáncer, sino que se etiquetan todos los informes, sea el médico remitente un oncólogo o no. Si es un informe de próstata, se le pone un PIRADS, si es un informe de mamografía, se le pone un BIRADS, y si es un informe del cuello, se le pone el NIRADS. La diferencia entre estas nomenclaturas, pues ya la habéis notado, que en algunas hay más etiquetas, en otras menos, pero en términos generales viene siendo que el PIRADS evalúa la probabilidad de que una lesión sea cancerígena o no. Y como un paciente puede tener varias lesiones, pues se pueden asignar varias etiquetas PIRADS a un informe. El BIRADS ya clasifica las lesiones en categorías que parecen un poco más rígidas, y las categorías van de 1 a 6, siendo 6 la malignidad demostrada por biopsia, o sea que se incorporan también conocimientos de fuera de radiografía para poner un BIRADS 6, por ejemplo. Y una paciente puede tener varias lesiones, y por eso también el dataset es multietiqueta. Y el NIRADS, como nos decían los radiólogos que el cuello tenemos solo uno, pues el dataset es multiclase, y para clasificar estos informes se incorpora también una característica que es la recurrencia, entre otras muchas. O sea que tenemos 3 datasets muy distintos. Y bueno, saliendo de esta primera fase, lo que nos vino de HT Médica fueron 3 datasets anotados pues, con estos códigos de una forma multietiqueta para PIRADS y BIRADS y de una forma multiclase para NIRADS. Y pues tenemos, allí están los gráficos de la frecuencia de aparición de las etiquetas, que vemos que hay un poco de desbalanceo entre las clases, que también puede suponer un reto a la hora de elaborar un clasificador. Y aquí llega el TNM, que es una cosa más general, que es una clasificación que evalúa el tamaño de tumor con las etiquetas T, el estado de los ganglios linfáticos con las etiquetas N y la presencia y la gravedad de las metástasis con las etiquetas M. Y nosotros, aunque esta clasificación se puede aplicar a distintos dominios, porque el tamaño de tumor pues, se puede evaluar cualquier tumor, nosotros trabajamos con informes de colon, de cáncer de colon. Y tenemos este dataset tan bonito de 1.319 informes, que cada uno de los cuales pues, se anotaron con T, con la N y con la M, de forma multiclase cada uno. O sea que para cada informe tenemos un T, un N y un M. ¿Cuáles son los desafíos, además de lo que vimos del desbalanceo de las clases, que puede ser un reto? Otros desafíos es que estos informes pues, tienen una forma narrativa, por tanto se plantea como un problema de procesamiento del lenguaje natural, y además que dentro de estos informes, aunque sean narrativos, hay otra dificultad, que no tienen una estructura muy fija, que aunque sean divididas en secciones, tampoco es que sean muy estandarizados y muy fijos como para aplicar expresiones regulares, por ejemplo. Y otro desafío es este, que los radiólogos, como mencioné al principio, es que no escriben los informes, los dictan. Y esto produce unos errores, puede producir, no siempre, produce errores de dictado propios de transcripción, que a lo mejor el transcriptor que usa pues, transcribe la palabra mal, pero también hay otros errores o otras cosas un poco raras que pueden chirriar, que vienen del proceso del dictado mismo. Que no sé si habéis intentado dictar un mensaje de WhatsApp a vuestro amigo, pero a mí es que siempre se me quedan las frases cojas un poco, ¿no? Porque yo dicto y me voy por las ramas y esto en forma escrita no tiene muy buena pinta. Pues a los radiólogos les puede pasar esto, pero claro, en una dimensión un poco reducida, ¿no? que no son como yo dictando mensajes de WhatsApp a mis amigos. Pero sí que puede quedarse como puede haber palabras repetidas o una frase a lo mejor está formulada como un poco rara, o a lo mejor yo la leo rara desde mi desconocimiento de radiología.
Pero bueno, ya tenemos nuestros desafíos y podemos pasar a la segunda fase, que es el desarrollo del clasificador, que ya venía trabajando yo dentro del equipo y desde el equipo Sinaí de la Universidad de Jaén, pues nosotros pusimos manos a la obra una vez nos dieron los datasets anotados. Y bueno, aplicamos una metodología que viene siendo, pues viene marcando el estado de arte en muchas tareas discriminativas de procesamiento del lenguaje natural, que es un ajuste de un modelo preentrenado sobre una combinación pues, de corpus. En nuestro caso, cogimos un modelo entrenado sobre una combinación de corpus clínicos y textos médicos, porque era lo que hay, o sea, es lo que hay. Eso es lo que tenemos. Esto es un modelo entrenado dentro del proyecto María del Barcelona Supercomputing Center. Y como no queríamos entrenar un modelo para nosotros, ni tampoco es que dispusiésemos de tantos datos para entrenar un modelo, un Roberta gigante y que funcione bien, pues cogimos un modelo preentrenado. Y aquí lo que quiero dejar claro es que este modelo, aunque suene que está entrenado en textos clínicos, médicos, hay que tener clara la distinción entre lo que es el texto médico, que por textos médicos entendemos los artículos científicos de medicina. Imagina un artículo científico de medicina. Luego, por otro lado, están los textos clínicos, que son los informes que, yo qué sé, vais al centro de salud y pues, vuestro médico de cabecera pues, os elabora un informe. Y esto es un informe clínico o un informe del hospital que tiene una forma muy diferente de hablar, ¿no? De un artículo científico, por ejemplo. Y luego lo radiológico lo pongo un poco al lado, como que está dentro de lo clínico, se parece mucho a lo clínico, pero también tiene muchas cosas propias del dominio radiológico mismo, que son, por lo que son diferentes. Y por eso pues, había una necesidad de ajustar este modelo, que no podíamos ponerle un clasificador y para adelante. Teníamos que ajustar este modelo sobre nuestro texto y pues, con la metodología fine-tuning, que seguro que si habéis tocado algo de inteligencia artificial, pues ya sabéis lo que es. Montamos un clasificador, que es ponerle una cabeza de clasificación al modelo, ajustarlo. Y luego pues, ya tenemos un clasificador capaz de predecir nuestras etiquetas, ya sean PIRRAS, tenemos un clasificador por separado para PIRRAS, uno para BIRRAS y así para cada una de las clasificaciones. Y para los T, N y M tenemos tres clasificadores por separado. Y bueno, tenemos de este primer acercamiento de este clasificador a la aplicación de esta metodología de ajuste de un modelo preentrenado, obtenemos estos resultados, que no sé por qué. Bueno, es que aquí en la pantalla un 0 parece una Q. Yo he metido una Q en vez de un 0, qué raro. Tenemos unos resultados que para unas etiquetas son muy buenos, para otros son mejorables, pero una vez hemos presentado esto a los radiólogos, pues dijeron con los PIRRAS, con los BIRRAS y con los T y N podemos pasar ya a la tercera fase, que es la implementación. Y la fase de implementación también tiene sus trucos, porque como los textos médicos son datos muy sensibles y a pesar de que estén anonimizados y todo lo que tú quieras, siguen siendo datos sensibles. Y nuestra primera idea era montar, pues como somos una universidad y tenemos recursos, podemos poner un modelo en modo inferencia en un servidor y así montamos una API con la que se comunique pues, HTMédica para lo que les dé la gana y luego esto lo integran en su sistema. Pues resulta que ellos tienen unos protocolos de seguridad muy tochos que nosotros no pudimos hacer esto, porque pues, sería poner patas arriba todo lo que hay en la universidad, el servidor, cómo está todo esto montado, y al final pues, optamos por pasarles los pesos del modelo para que lo integren ellos dentro de su sistema, en sus máquinas, para que los datos no salgan de HTMédica en ningún caso y así evitamos todos los problemas que puede haber con los datos sensibles. Y nada, ya estamos llegando hasta el final de mi presentación y os quería lanzar pues, un pequeño mensaje que yo en este proyecto pues, llevo trabajando desde su inicio, ya viene siendo casi un año. Y esto, algo que me encanta de este proyecto es la colaboración multidisciplinar, porque yo soy una persona multidisciplinar, sí, estudié filología, luego me metí en programación y ahora estoy en inteligencia artificial, pero luego estoy trabajando en un equipo con radiólogos, con informáticos, y esto es tan complicado como enriquecedor. Complicado sí es,
porque tú sales de cada reunión en la que tú explicabas una cosa a los médicos, luego intentabas entender una cosa que te explicaban los médicos y esto te machaca mucho la cabeza y tú dices, bueno, el T, el N, NM, ¿qué es esto? El metástasis y tal. Y yo, que no tenía ningún background en ciencias de la salud, pues aún más complicado, pero al final resulta muy enriquecedor. Y nada, si estáis iniciándoos en esto de pues, en elegir dónde trabajar, pues yo creo que elegir un equipo multidisciplinar puede ser como la mejor opción que hay, porque esto es un sitio para aprender pues, de todos los integrantes de equipo. Plantea muchos retos, eso sí, y requiere también una mente muy abierta, porque te estás encontrando con gente que tiene una forma totalmente de pensar a la tuya y a la de tus compañeros, pero es muy enriquecedor. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y hasta allí pues mi charla y nada. ¿Preguntas? Por aquí. Bueno, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Tengo 1000 preguntas, pero bueno, me voy a centrar en una en la que me interesa saber tu opinión. ¿Qué tan lejos crees que estamos de que ese análisis de texto luego se sobreponga, se superponga a las imágenes? Porque realmente estamos hablando de imágenes, ¿no? De lo que ese radiólogo, él con su experiencia como radiólogo, ha puesto en ese informe, que eso luego el médico lo vea, digamos, sobre la imagen pues, de las anomalías que ha detectado, con colores, en las zonas, etcétera, etcétera. Sí. A ver, primero hay que aclarar que los datasets con los que nosotros trabajamos son datasets de texto, no son multimodales. Ya me gustaría a mí me parece fascinante, pero el problema de los datasets con los que trabajamos es que son informes de exploraciones como son los tags, que no son imágenes, que son vídeos en una resolución muy alta. Nos decían los radiólogos que uno puede ser 60.000 fotogramas, una exploración, en una resolución altísima, o sea, no hay por dónde cogerlo, ni para mandarnos esto, no saben cómo hacerlo, pero yo creo que la multimodalidad es un campo, o sea, es una trayectoria que están siguiendo todo el mundo, evidentemente, ahora mismo. No creo que estemos muy lejos de un sistema multimodal, porque ya se está viendo como que la comunidad de PLN médico, pues está, sobre todo en radiología, se está orientando a generar informes radiológicos a partir de una imagen, o luego este informe generado se puede codificar. Pero yo creo que lo de codificación clínica, que ya vemos que funciona muy bien con el texto, que a lo mejor meterle a un sistema que también tenemos que pensar en la escalabilidad, en si cabe este modelo en eso. Si podemos llegar a tener un modelo de texto que funciona, como por ejemplo el de PIRRAS, que funciona muy bien para hacer la tarea de codificación, en verdad, meterle multimodalidad con todo lo que supone sería como matar moscas a cañonazos, porque esto pensad que no son sistemas que deciden, son sistemas de apoyo a la decisión, porque luego el código lo pone el radiólogo. Esto le hace una sugerencia, igual que Gmail os hace una sugerencia de la siguiente palabra que podéis escribir en vuestro correo. Pues eso, que hay que sopesar un poco si de verdad para codificación clínica hace falta meter multimodalidad. Vale, ¿tenemos más preguntas? ¿Qué tal? Mira, por ahí. Hola María, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Mi pregunta es más por curiosidad, es un poco técnica. Entiendo que las etiquetas que los modelos intentan predecir pues tienen una subjetividad, porque al final las ha puesto alguien después de leer un informe, entonces muchas veces no es a lo mejor tan claro elegir una etiqueta a la otra. Por lo tanto, cuando has enseñado los resultados del F1, etcétera, es casi imposible esperar que se consiga un 100%. Te quería preguntar si habéis hecho un estudio o habéis mirado cuáles son los informes que se han clasificado incorrectamente e intentar ver si de alguna forma las etiquetas podrían incluso mejorarse a posteriori o intentar entender por qué el modelo no ha podido clasificarlas correctamente.
Sí, hemos hecho análisis de errores de muchos clasificadores. Hemos visto que en muchos casos los modelos pues, fallan en poner unas etiquetas que están muy cerca, por ejemplo, el PIRADS 4 o 5, o a lo mejor en otros casos, sobre todo multietiqueta, que el modelo falla al ponerle, que le pone etiqueta más grave, que imaginad que un informe etiquetado con PIRADS 3 y 4, el modelo pues, dice que es solo 4 y por eso tenemos un error para PIRADS 3. Hemos visto en el análisis de errores, en el caso concreto de PIRADS, por ejemplo, hemos visto en el análisis de errores que muchos de los errores no son tan clínicamente relevantes, o sea, que no falla poniéndole una categoría más baja, subestimando un riesgo. En muchos casos lo sobreestima, que en este sentido, pues en el caso de aplicación real en radiología es mejor sobreestimar un riesgo que tampoco hay que pasarse, que no podemos ponerle a todos los informes un PIRADS 7, que no existe, por cierto. Pero hemos visto, sí, que los errores pues, vienen de eso, de a lo mejor los informes están muy cerquita, que también hay que trabajar con la explicabilidad, que es un tema pendiente que tenemos, pero sí, salen cosas interesantes de los análisis de errores. Wow. Gracias. Tenemos otra preguntita por allí. Aquí, abajo. Sí, ahora te lleva la compañera al micro. ¿Está bajando? Genial. Bueno, nada, para empezar, nada, muchísimas gracias por la charla y nada, te quería preguntar, más como filóloga, que por ese lado de la lengua, menos por el lado científico, me gustaría saber cómo funciona realmente la IA a nivel interno a la hora de analizar y de procesar todas las palabras y los textos que estabas recibiendo, ya que a la hora de leer tanto textos más informales como más técnicos, supongo que tendrá que hacer un trabajo de filtrado y un trabajo de análisis de sintáctico muy bestia. Entonces, nada, me gustaría saber qué te parece o cómo habéis trabajado en ese aspecto y también un poco más a nivel general, pues cómo lo ves, cómo puede desarrollarse esta tecnología en el futuro. Vale, muy buena pregunta. Yo creo que a todos los que trabajamos con grandes modelos de lenguaje nos gustaría saber en verdad cómo funcionan, porque son modelos de lenguaje entrenados, que vienen siendo pues, redes neuronales, transformers enormes, que se entrenan con una cantidad de datos pues, muy grande y que luego ajustan sus pesos pues, con los algoritmos de optimización durante el entrenamiento y así pues, conseguimos que este modelo es un modelo de lenguaje, pensad en un modelo como una representación abstracta de algo. Tenemos este modelo pues, que lo que hace es hacer una representación, capturar lo máximo que puede y lo relevante para una tarea concreta, como por ejemplo es el sistema este que una vez ya lo hemos ajustado a la tarea de codificación clínica. Para conocer cómo funciona por dentro esta caja negra, como se dice, igual que un ChatGPT, por ejemplo, también es una caja negra, se aplican diferentes técnicas de explicabilidad, que es lo que le estaba diciendo respondiendo a la otra pregunta. Pero es muy difícil explicar en verdad cuáles son, qué pesos, porque el modelo tiene billones de parámetros. ¿Y qué parámetro es relevante para qué cosa? Esto es como un poco reto pendiente que tiene la comunidad de PLN por explicar estos modelos. Sí que hay técnicas directas que se meten dentro del modelo a ver cómo funcionan las capas de activación y eso. Hay otras técnicas indirectas que cogen diferentes predicciones un poco alteradas y cogen muchas para un ejemplo concreto y pues intentan de esta forma ver qué términos cree el modelo que son relevantes para una predicción de un código PIRADS, por ejemplo. Pero sí, es un reto pendiente y pues a mí como filóloga pues, me gustaría de verdad ver cómo se representa eso, porque también yo creo que nos podemos encontrar nosotros mismos, ¿no?, analizando estos modelos, ya que van tan bien. Si nosotros no sabemos cómo funciona el lenguaje en nuestra cabeza, pues a lo mejor, igual que radiología nos da una ventana al interior del cuerpo humano, a lo mejor vemos como en este espejo de la IA reflejados nuestras capacidades de lenguaje. Gracias. A ti por la pregunta.
Vale, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí que hay tiempo, así que aprovechad. Tenemos tiempo para una preguntita. ¿Sí? Y preguntarla todo lo que queráis. Mira, por ahí. Ah, genial. Tenemos aquí abajo una. Me la está devolviendo. Le hice una pregunta en su charla, ahora me la devuelve. He vuelto. Te lo va a devolver. Antes que nada, felicidades por la charla, muy interesante. Y te quería preguntar por la parte de anonimización y protección de datos de los pacientes. ¿Qué reto habéis tenido en ese aspecto? Yo no he tenido ninguno porque no me ocupé de eso yo. La parte de anonimización la lleva HT Médica porque son la clínica radiológica que nos proporciona los datos. Por lo tanto, ellos como tienen, de hecho, trabajan mucho con inteligencia artificial, tienen su departamento de PLN también y como aún estando dentro del departamento de PLN que tienen, sigue teniendo que trabajar con informes anonimizados. Así que ya tenían el protocolo de anonimización desarrollado desde antes en el que confiamos nosotros, pues ya que confían ellos, y pues, leemos los informes y hay 0 datos personales y esto viene de un protocolo que tienen interno desde antes. Muchas gracias. A ti. Vale, ¿se anima alguien más a una última pregunta? Tenemos tiempo para una preguntita más. ¿No? Sí, mira. Por ahí. Por aquí arriba se ha animado. ¿Más preguntas? Genial. Ya va. Sí, Me lo está pasando súper bien. sí, así que- sí, ¿no? Vale, vale. Sed majos en las preguntas, ¿eh? Hola. Hola. En los datos que nos has mostrado, había 2 de ellos que no pasaron a la parte de implementación, a la tercera parte. ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿cómo siguen esas partes en proceso? Muy buena pregunta. Yo digo, por favor, que alguien me la haga. Te refieres a los NIRADs y a los M. Los NIRADs, como habéis visto en las anteriores diapositivas, que no voy a pasar para atrás porque son muchas, que teníamos un dataset más pequeño que los otros y esto supone un reto bastante grande a la hora de ajustar un modelo para la tarea de clasificación y en este sentido pues trabajaremos más con HT Médica, pero allí la limitación que tenemos es que en HT Médica se hacen día a día se hacen bastante pocas exploraciones de cuello. Esto un poco refleja la situación actual, que el cáncer de los tejidos de cuello tiene menos incidencia, afortunadamente, que tiene poca incidencia y que es menor que la de cáncer de próstata o cáncer de mama. Por eso pues, seguiremos trabajando desde HT Médica recopilando más datos para que nosotros tengamos más datos, que sí que desde la parte algorítmica pues, intentamos meterle cositas de data augmentation, pero también con cuidado porque no puedes con los datos clínicos, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer data augmentation y pues nosotros quedamos en que necesitamos más datos para mejorar este clasificador. Con la M la historia es mucho más, digamos, complicada. No es que tenemos pocos datos, es que tenemos muchos datos que son M0. Y la metástasis es una cosa que viaja por todo el cuerpo, desafortunadamente. Y si se hace una exploración de un cáncer de colon, como es en el caso de estos informes, la metástasis puede no aparecer en esta exploración local, pero sí puede estar en otra parte del cuerpo. Por eso es complicado que un informe radiológico refleje en verdad el panorama general, porque es una exploración local. Por eso, en la M, quedamos en que el sistema funciona bastante bien para lo que se requiere de este sistema, para una clínica radiológica, porque en la mayoría de los casos la metástasis no va a aparecer en una exploración tan local. Y que luego, lo segundo, que entre los T, N, M, la M es la menos, tiene menos etiquetas, que no es tan complicada para los radiólogos de etiquetar y que a lo mejor no necesitamos un clasificador que dé un 0,9. Pero sí, la solución sería pues, meter más datos, estar vigilando y ver si vienen, pues espero que no. Espero que no tengamos más datos. Mi sueño es que no tengamos más datos, porque estos son informes de oncología, de radiología oncológica y eso, pero si tenemos más, pues el sistema va mejor. Gracias. Bueno. Ay, mira, tenemos justo en la misma fila, hay un chico que
Aquí pone 1 minuto 30 segundos. Sí. No, a ver, mi pregunta es relativa a cómo acaba siendo esto la interfaz para el radiólogo o la radióloga. ¿Le aparece un 4 o no le aparece nada? O sea, ¿cómo se presenta? Porque condiciona también, ¿no?, la opinión del... Sí, yo no traigo la captura de pantalla de una interfaz porque no lo he visto, por esta razón por la que he explicado, que esto se integra dentro de HT Médica y por lo que sé están en fase de ver dónde lo enseñan. O sea, pero esto... Una cosa muy importante es que el radiólogo no tenga el sesgo este de la máquina lo dice bien, como el chico en Australia que metió su coche en un aceo no porque Google Maps se lo decía. Ocurrió, lo puedes buscar en Google, hubo un caso así. Y por eso tienen que pensar mucho en dónde lo ponen para que no sesgue una interpretación, o sea, que sea un sistema de apoyo a la decisión que el radiólogo no deje de pensar, de todos modos, porque tendrá que pensar, pero esto es un apoyo que le proporcionamos y pues está también en esta fase de ponerlo mejor. Muchas gracias. A ti. Genial, Vale. pues esta era la última pregunta. 5 ya. segundos. Ya está, porque- Lanzamiento. Muchísimas gracias por responder todas las preguntas que te han hecho y muchísimas gracias Encantada. por haber venido, Muchas por gracias a participar, ha sido vosotros. una pasada la charla. Y tenemos Un regalito. un regalito que todo el mundo te va a envidiar porque está súper cotizado. Así que eso, Pues muchísimas muchísimas gracias por Un placer, invitarme, por ¿vale? tenerme. Muchas gracias, un aplauso.